En este módulo de estrategias de manejo de riego, revisaremos cómo enfrentar un perfil de suelos para tomar decisiones en ciruelo europeo. En primer término, debemos recordar que el suelo representa un medio físico, químico y biológico en el que crecen las raíces de las plantas. El suelo, la calidad, el tipo de suelo y todas las características que éste tiene va a determinar la productividad potencial de los cultivos. Suelos profundos, bien drenados, bien aireados, con una adecuada cantidad de materia orgánica y retención de humedad, van a ser en general óptimos para el crecimiento de las raíces de los árboles frutales. En general, en un suelo promedio, que podría ser un suelo de tipo franco, cerca del 50% del volumen está compuesto por poros. Estos poros, cuando están llenos de agua, están en un estado de saturación y es una condición relativamente poco favorable o muy desfavorable para el crecimiento de las raíces. A medida que esta fracción de agua, esta componente de agua comienza a desaparecer, esos poros comienzan a rellenarse con aire, de manera tal que la fracción porosa puede ser rellena con aire o agua, dependiendo del estado de humedad que tenga el suelo. En general, un suelo promedio tiene cerca del 50% de su volumen con poros. Un suelo arcilloso tiene más poros, más porosidad total cercana al 55%, pero son poros muy pequeños y que retienen mucha cantidad de agua. Y por otro lado tenemos un suelo arenoso, que son poros que son más grandes, retiene poca agua, pero la suma total de esta porosidad es inferior a un suelo arcilloso y en general es cerca del 45%. La retención de agua en un suelo que está lleno de agua, saturado completamente, vamos a ver que acá están las partículas de suelo y en el ángulo de contacto entre una partícula de suelo y otra se van generando poros. Estos poros, en el caso de saturación, ilustrada en el diagrama A, están llenos de agua sin aire para las raíces de las plantas. Las raíces de las plantas requieren aire para su proceso de respiración, requieren aire para convertir carbohidratos en energía, crecer, desarrollarse, absorber agua y nutrientes. Por lo tanto, este punto del diagrama A de saturación no es el punto óptimo para la mayor parte de los cultivos. Acá las raíces no pueden crecer y desarrollarse. Cuando el suelo drena, puede llegar a admitir cierta cantidad de aire en esos poros, otros poros permanecen con agua, y decimos que después de 24 o 48 horas de que el suelo drena, llega a una capacidad de campo. En esta capacidad de campo se ha demostrado que la mayor parte de los cultivos desarrollan raíces sin problema, porque tienen agua para satisfacer sus necesidades hídricas y aire para respirar. Este es el punto llamado capacidad de campo. Y en tercer término, cuando el agua se agota completamente en los poros del suelo, aunque quede un poco de agua remanente, esta agua no está disponible para las plantas y ese punto se llama punto de marchitamiento. Entonces, la capacidad de campo y punto de marchitez permanente o punto de marchitamiento define la humedad aprovechable que tienen los suelos. Suelos arcillosos en general pueden retener una gran cantidad de agua entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, que puede ser cercana a 180 milímetros de agua en 1 metro de profundidad. En cambio, suelos arenosos pueden llegar a tener cerca de 40 milímetros en 1 metro de profundidad. Un riego por goteo es mucho más eficiente desde el punto de vista de la fisiología de la planta
menos estresante, debido a que entre evento de riego, en cada evento de riego, vuelve a capacidad de campo manteniendo la aireación del perfil. A veces ligeramente se satura, pero rápidamente vuelve a capacidad de campo por cuanto está entregando caudales muy bajos en un punto localizado del suelo. En cambio, cuando regamos por surco, el suelo vuelve al diagrama A. Todos los poros se llenan con agua y provoca un estrés que puede durar 1 o 2 días dependiendo del suelo, que causa un retardo en el desarrollo de las raíces y absorción de agua y nutrientes. Cuando hacemos una calicata, vamos a poder revisar los horizontes del suelo. Y en términos generales, el horizonte superior es el horizonte donde generalmente está alcanzado por rastrajes, araduras, un horizonte más oscuro generalmente donde tiene mayor cantidad de materia orgánica, y en general es el horizonte más fértil. En profundidad, en el horizonte B, tiende a aumentar la arcilla, que se ha ido moviendo desde el horizonte A, y en ocasiones puede llegar a aumentar su densidad. Puede ser que empiece a ser más compleja el crecimiento de raíces en esta profundidad. Y el horizonte C, en suelos aluviales o coluviales, está representado generalmente por una matriz de rocas, piedras, arenas, que corresponde a un material muy poco evolucionado y que tiene pocas condiciones de fertilidad para las raíces. Los estudios agrológicos o estudios de suelo para separarlos por unidades de manejo son muy importantes previo a el diseño del riego. Tenemos un predio, un sector que queremos habilitar para el riego tecnificado. Y previo a eso deberíamos tener un mapa de suelo, un plano de suelo, en que distingue las distintas texturas, las profundidades efectivas, fundamentalmente, restricciones al crecimiento de las raíces, de manera de tener unidades, sectores de riego separados, que permitan diferenciar el manejo de un sector de riego del siguiente. De esta manera vamos a evitar una serie de problemas que pueden ocasionarse cuando en un sector de riego hay incluido dos tipos de suelo diametralmente opuestos, ya que las decisiones de manejo de riego van a afectar a uno u otro sector. ¿Qué información se puede extraer? ¿Qué se puede concluir al revisar calicata en huertos frutales? Bueno, en relación al suelo, podemos determinar la textura de los diferentes horizontes de suelo. Por ejemplo, diferenciar fácilmente extremos arenosos o arcillosos. Cambios texturales bruscos, tenemos arcilla y de repente cambia a arena y después de nuevo a arcilla. Bueno, esto va a representar un movimiento diferencial del agua en el perfil del suelo. El agua va avanzando a cierta tasa y de repente llega a un espacio poroso distinto y puede provocarse un nivel freático colgante, por ejemplo, que requiere de tiempo para que esa agua siga avanzando en profundidad. También podemos definir o descubrir la pedregosidad que hay al interior del perfil de suelo. En ciertos suelos no se van a apreciar piedras en superficie, pero cuando hagamos una calicata de 1 metro de profundidad, vamos a poder revisar que en el interior puede ocurrir pedregosidad en cierta cantidad importante. Una actividad que hacemos siempre en terreno es revisar la textura al tacto. Tomamos un trozo de suelo, lo tomamos en la mano, ¿no es cierto? Agregamos un poco de agua y vamos amasando el suelo de manera de descubrir sus características, su textura. Los extremos son arenoso, arcilloso. El arenoso se digrega y suena, como una arena de playa. El arcilloso
uno puede formar una figura como de arcilla, de greda, ¿no es cierto?, fácilmente con los dedos de las manos. Y finalmente el limoso, que está en el centro, puede formar, tiene cierta plasticidad, pero es más bien pegajoso y tiende a quedar restos de las partículas de limo en la palma de la mano, sintiéndose suave al tacto. También podemos descubrir en una calicata la estructura del suelo, la estructura de los diferentes horizontes del suelo. Hay estructuras que son indicadoras de compactación, por ejemplo, estructuras desfavorables, que van a limitar la aireación del perfil. Estructuras laminares, que son verdaderas capas, ¿no es cierto?, que tienen un eje más bien horizontal, dominante, y que generalmente están asociadas con eventos de compactación. El sector donde siempre pasa la rueda del tractor por ahí mismo, ¿no es cierto?, con el tiempo, al cabo de 2 o 3 temporadas, vamos a apreciar compactación que puede estar asociada a este tipo de estructura desfavorable. También vamos a revisar lo que tiene que ver con aireación del perfil. Un suelo bien estructurado generalmente es un suelo bien aireado, es decir, permite movilizar ese oxígeno que está en el aire a centímetros, a 50, 60 centímetros de profundidad, que permita el crecimiento y desarrollo de raíces. Y finalmente, cuando tengamos una calicata abierta, también vamos a poder revisar el grado de humedad de los horizontes al tacto. Es decir, vamos revisando al tacto, ¿no es cierto?, cómo está la humedad en profundidad y determinar, ¿no es cierto?, algún horizonte seco, por ejemplo, que no se haya humedecido con el riego, agua libre que no drene en profundidad. Esa agua libre está revelando una condición de asfixia, de falta de oxígeno, que va a impedir el crecimiento de las raíces. También hay un aspecto que se ha desarrollado en los últimos años y que tiene que ver con la resistencia a la penetración de los diferentes horizontes de suelo. La resistencia a la penetración ha sido documentado, ¿no es cierto?, en diferentes investigaciones, que la mayor parte de los cultivos tienen dificultades para el crecimiento de los pelos radicales cuando ésta supera los 2 megapascales. Hay instrumentos como este penetrómetro que está ilustrado en la figura, que permite ir descubriendo en qué horizonte está el impedimento para el crecimiento de las raíces. A partir de eso, podemos determinar alguna labor que fuera necesaria efectuar para mejorar esa profundidad efectiva, como subsolado, ¿no es cierto?, en una época seca o previo a la plantación del huerto, que mejore esa resistencia a la penetración. Y también va a ser muy importante revisar con una cortapluma o con un cuchillo en la calicata, si es que no tenemos este instrumento, de manera de ir verificando a qué profundidad el suelo se endurece. Es muy sencillo de descubrir por cuanto la dificultad de la penetración del cuchillo es muy sencillo, es muy fácil de notar y va en mucha relación con la densidad de raíces que tiene el perfil de suelo. Esto va a determinar la profundidad efectiva de crecimiento de las raíces. Vamos a tener que programar el riego para que el agua llegue hasta esa profundidad de raíces. Y, indudablemente, que un suelo que sea profundo, que las raíces tengan la capacidad de penetrarlo en profundidad, va a ser un suelo que tiene un potencial de rendimiento mucho mayor que uno que tiene una menor profundidad efectiva. También cuando tenemos un riego por goteo, por ejemplo, podemos determinar el ancho y la profundidad de mojamiento de los emisores. Después de un riego podemos abrir una calicata y, mediante la observación del perímetro mojado en la calicata, vamos a notar un bulbo. Este bulbo generalmente está en estrecha relación con la compactación, pero fundamentalmente con la textura del suelo.
En superficie vamos a notar una pequeña área mojada, pero en profundidad ese bulbo tiende a ensancharse y a ser mucho más ancho de lo que visualizamos en superficie. De ahí la importancia de revisar el suelo en profundidad. Entonces, en un suelo arenoso puede tener un bulbo mojado, ¿no es cierto? Suele ser más bien alargado y puede tener cerca de 60 a 90 centímetros de ancho. En un suelo limoso, 90 a 150 centímetros de ancho, y en un suelo arcilloso, hasta 215 centímetros de ancho. Podríamos entonces, a partir de esta inspección del bulbo húmedo, del bulbo mojado en una calicata, determinar ajustes de la estrategia de riego en cuanto a tiempos y frecuencia de riego. Puede también acusar la necesidad del cambio de caudal de emisores o de su espaciamiento, o del número de laterales, si es que notamos que el mojamiento de la ventrilera no es satisfactorio. En una calicata también puede observarse la presencia de agua libre en el fondo de esta. Esto indica que hay un nivel freático que impide el crecimiento y persistencia de raíces activas. Las raíces no pueden desarrollarse en este ambiente sin oxígeno. También en ocasiones, cuando este nivel freático no es visible, porque ha bajado en verano, por ejemplo, puede indicar un nivel freático fluctuante en la observación de concreciones de hierro manganeso, que son una especie de piedras que tienen colores azul oscuro o ligeramente verdosos o un poco negros. Y esto entonces va a determinar que en alguna época del año tenemos una presencia de nivel freático, agua libre en esa zona, que representa una alerta para el manejo del riego y también para la estrategia de plantación o requerimientos de drenaje previos a la plantación. En relación a los árboles, cuando se revisen calicatas en un huerto frutal, podemos definir que existe una correspondencia total entre el crecimiento de raíces y las condiciones físicas del suelo. También entre el crecimiento de raíces y la humedad o zona mojada por el riego. Prácticamente no van a crecer las raíces en zonas en que no haya un buen mojamiento. También determina el vigor del huerto. Hay una relación entre crecimiento, raíces y vigor del huerto y con el manejo del riego y la fertilidad. Huertos de baja productividad van a estar asociados a raíces escasas, secas o enfermas. Zonas secas no cubiertas por los emisores de riego o raíces superficiales con poco arraigamiento.